Mi nombre es Luis Alberto Vidal Aguilar y yo voy a presentar brevemente el tema del litigio estratégico, su naturaleza y algunas características. Para empezar, en modo de introducción, debo comentar que el litigio estratégico es una forma de incidencia. Esto es para promover asuntos paradigmáticos. ¿Qué son los asuntos paradigmáticos? Los asuntos paradigmáticos son asuntos de relevancia social que tratan sobre temas de interés público. Estos temas pueden ser aquellos en donde se hayan cometido alguna violación a los derechos humanos. Hace poco más de una década se realizó una reforma en la Constitución Política de México con respecto al tema de los derechos humanos. Para ser más preciso, esto ocurrió el 10 de junio del año 2011 y a pesar de haber contemplado varios artículos, uno de los artículos que sufrió cambios más relevantes fue el artículo 1 constitucional, que de forma resumida nos indica que todas las autoridades, sin importar el nivel de gobierno o el poder en el que se encuentren, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, deben respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos en todas las personas que se encuentren en México. Este cambio constitucional propuso un corte más humanitario en nuestro sistema. ¿Por qué estoy mencionando esto? Lo que ocurre es que necesito dar un contexto para poder enlazar la figura del concepto de litigio estratégico, pues el litigio estratégico tiene un corte muy humanitario y tiene la intención de promover las causas en donde aquellas víctimas no pudieron ser escuchadas o una causa de interés público. Y con esta reforma del artículo 1 constitucional que se dio en México, todas las autoridades se encuentran encargadas y tienen el deber de proteger más los derechos humanos. Es por eso que el litigio estratégico tiene una cabida en nuestro sistema. El litigio estratégico viene a ser un incidente más, como había mencionado hace unos minutos. Esto lo ajusta más al corte humanitario que ahora nuestro país presenta. Sin embargo, teniendo en cuenta esto, da como resultado hacerse la pregunta: ¿qué es en sí el litigio estratégico? La respuesta que yo voy a dar es que el litigio estratégico es un litigio de interés público de derechos humanos, también conocido como un litigio de alto impacto, el cual de forma estratégica escoge un caso que llevará a los tribunales nacionales o internacionales. Aquí debo de hacer un comentario para hacer una aclaración. Se puede exponer un tema de litigio estratégico tanto en tribunales nacionales como en tribunales internacionales. Pero, ¿cuál es el factor que va a definir en qué tribunal yo voy a presentar el asunto? El factor es cuestión de estrategia, como lo dice el nombre de litigio estratégico. ¿Por qué? Porque recordemos que el litigio estratégico es una plataforma de exposición. Expone temas paradigmáticos que le interesa a la sociedad y esta plataforma de exposición se debe de presentar en el lugar adecuado en donde su exposición va a tener los mejores efectos. Es por eso que si se considera de acuerdo a la estrategia que el litigio se dé en un tribunal internacional, el lugar adecuado será un lugar internacional. Pero si pretendemos que la mejor plataforma sea un lugar masivo de exposición, entonces el litigio estratégico probablemente tenga lugar mejor en un tribunal internacional. Lo que quiero aclarar acá es que el litigio estratégico no sigue un método específico, sino que el método que mejor le funciona a la estrategia que está planteando es aquel al cual va a seguir. Ahora, este tipo de litigio escoge temas que pueden contemplar situaciones de género, discriminación, violencia digital, derechos políticos electorales y que pueden producir cambios en una legislación, pues como resultado se expondrán conductas ilegales y patrones que puedan resultar violatorios de los derechos humanos. Además, tiene la finalidad de promover derechos no garantizados, como aquellos que representan una laguna o un vacío en nuestro sistema,
Un ejemplo de este pudo haber sido en su momento lo que fue el resultado de la ley Olimpia. También, este tipo de litigio tiene la posibilidad de sacar del orden jurídico nacional normas violatorias y así incluir normas que sean más favorables a los derechos humanos. Lo que acabo de explicar es la respuesta que doy al concepto del litigio estratégico, es decir, en resumidas cuentas, es una plataforma de exposición de casos paradigmáticos con la finalidad de promover derechos humanos. Teniendo en cuenta esto, ahora viene una segunda pregunta. ¿Cuál es su naturaleza? Como respuesta daré que su naturaleza es de calidad estratégica, ya que el interés claramente es social y se pretende en todo momento poner en primer lugar el interés de la víctima en lo particular o del colectivo afectado. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: en ningún momento se descuida el interés general de la sociedad, ya que esta plataforma de exposición lo que pretende es conseguir poner bajo la lupa o bajo un reflector todas aquellas conductas negativas dentro de un sistema que puedan ser violatorias de derechos. Es por esto que me llama la atención la siguiente frase, y esta frase me describe con un poquito más de claridad cuál es la naturaleza del litigio estratégico. La frase es ganar perdiendo. Bueno, aunque por ética no se descuida el interés de la víctima, a veces no es necesario ganar el asunto para conseguir el objetivo, pues con la exposición del tema se puede conseguir ese cambio social tan esperado. Es de ahí la estrategia, pues podemos crear estrategias para sacar mayor partido a aquello que queremos, aunque no obtengamos la victoria ante un tribunal. Ahora, como características, voy a enumerar las siguientes, o voy a enlistar las siguientes características del litigio estratégico. Primero, puedo mencionar que esto es un trabajo en equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el abogado es solamente una parte de este litigio, es decir, es el que presenta el asunto y lo lleva ante los tribunales, pero detrás de él hay más personas que están trabajando y valorando cuáles son los mejores pasos a seguir para dar con el mejor resultado. Es decir, la estrategia no solo está en los tribunales, sino que incluso antes, cuando dialogamos con las víctimas, la estrategia ya está teniendo lugar, para saber cómo abordarlas, cómo tratarlas, cómo presentar su causa. Tanto psicólogos, sociólogos, profesores e incluso estudiantes de derecho pueden formar parte de este litigio y llevar la estrategia al camino correcto, ya que es importante contemplar las culturas y sociedades de aquellas personas que estamos presentando. Otra de las características de este litigio es que no es nada económico, pues hay que hacer viajes, pagar material, honorarios, conseguir pruebas, etc. Por lo cual difícilmente un abogado particular podrá llevar este tipo de asuntos. Aquí es en donde entran las ONG, es decir, las organizaciones no gubernamentales, las cuales podrían financiar este tipo de proyectos en favor de la causa y en general de la humanidad. Otra característica que debo de sumar a mi listado es que en este litigio pueden participar terceros, aquellos que no son víctimas, los cuales han sufrido situaciones de violaciones que tienen que ver con la causa en sí y que por eso presentan sus testimonios para ilustrar la situación con más claridad. Un ejemplo de esto sería las situaciones que se dan en el tema del aborto, ya que acá existen muchas personas en la sociedad con historias que podrían influir a humanizar la causa. Respecto a esto, menciono que también como característica atiende temas de personas dentro de la sociedad con carácter difuso, pues son personas que están mezcladas dentro de la esfera social, cuyas características no coinciden con un grupo específico, pero que sufren de una violación en donde muchos se identifican. En conclusión,
El litigio estratégico es una plataforma de exposición de temas que presentan causas de interés humano. Es de naturaleza de alto impacto, pues la estrategia nos lleva a causar cambios en el sistema, orientando a derechos más favorables. Y dentro de sus características tenemos a la estrategia de planeación para presentar en el litigio, no solo el tribunal que elegimos para su exposición, sino que también la forma en que llevamos y presentamos a la víctima, la manera en cómo recaudamos los fondos económicos que necesitaremos y los resultados que obtenemos, aún así no sean victoriosos, pero sí favorables para la causa. Este litigio es una incidencia más, es decir, una herramienta más que promueve los derechos humanos en general. Teniendo en cuenta todo lo que acabo de comentar, por el momento concluyo habiendo respondido a los 3 puntos sugeridos y espero con esto haberme dado a entender y también haber podido aportar algo con mi pequeña interpretación y mi breve análisis.